Estimados amigos, nuevamente con ustedes Arturo Martínez para seguir hablando de la palabra del Señor. Hoy traigo un tema importante como todos, si se habla sobre la palabra, y es la verdad nos hará libres. Estamos muy próximos al fin, muy próximos a un arrebatamiento de la iglesia, y se van a ir los fieles de la iglesia. Los que han guardado la palabra de Dios se van a ir. Los que no la han guardado, los que no han cumplido con la tarea que Dios les ha colocado y no han vivido conforme a la palabra, no serán levantados. La palabra de Dios dice: uno será tomado y el otro será dejado. Y se habla mucho que está también estamos próximos al fin de todas las cosas, a empezar el fin, que no será en un día, sino durante 7 años, durará el fin que empezará con la aparición del anticristo, el cual todavía no ha aparecido, pero próximo está a aparecer. Antes de eso se va la iglesia. Mucho se ha hablado sobre este tema y se está predicando y se está alertando a todos los predicadores de que Cristo viene. Pero lo más importante no es saber que Cristo viene, eso es importante, pero lo más importante es estar preparados para cuando Él venga. De nada nos sirve saber que Cristo ya viene, prácticamente está a las puertas por todos los acontecimientos y conforme a la palabra lo dice, está a las puertas la venida de Jesucristo por su iglesia y está a las puertas el empezar el nuevo orden mundial, o sea, el final, que va a ser gobernado por el anticristo. Lo importante de todo esto es, al conocer que estamos cerca, estar entonces preparados para que cuando esto ocurra, venga Jesucristo, podamos ser tomados y llevados por Él. No nos sirve saber que Cristo viene si no nos preparamos, si no estamos listos. Debemos de tener vestidos blancos, sin mancha y sin arruga. Para ello debemos cumplir con la palabra de Dios, viviéndola, y para el que le toque predicarla tal y como está escrito, no de otra manera. Para ello vamos a leer unos versos de la palabra. Y vamos a tomar Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 17. Y dice así la palabra de Dios, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Importante lo que dice la misma palabra. Yo siempre me baso todas mis predicaciones y enseñanzas directamente sobre la palabra, porque eso es exactamente lo que tenemos que predicar y enseñar, no otra cosa. Entonces el Señor no vino para quitar la ley, para incumplir la ley, sino para cumplirla. Con excepciones ya no iba a hacer sacrificios de animales, no iba a guardar el sábado y una serie de cosas que ya no se iban a necesitar, porque todo era sombra y figura de lo que iba a venir, y el que iba a venir es Jesucristo, que en ese momento ya estaba hablando, y por eso está diciendo esto lo que dice en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El título del mensaje es: la verdad nos hará libres. Si yo vivo conforme a la verdad y cumplo la palabra, y si yo la predico, estoy haciendo tal y como está escrita, estoy haciendo lo que Dios demandó. Vivir conforme a la verdad. Hablar conforme a la verdad. Y esa verdad guardada y predicada nos hará libres. Tendremos una conciencia tranquila,
para con Dios que nos tomará cuentas, para con los que nos escuchan, porque les vamos a decir exactamente las cosas como son, porque así tiene que ser y por amor, para que si están haciendo algo mal, conforme a la palabra, entiendan que no lo está haciendo bien, corrijan y finalmente vengan a ser salvos. Entonces, hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Una de las primeras señales que el Señor Jesucristo dio para el tiempo del fin, para cuando el tiempo del fin estuviera a punto de llegar, dijo, la primera señal que él dio, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y a la verdad, yo no he oído a muchos que digan que son el Cristo. Yo soy el Cristo, no lo dicen así. Pero resulta que Cristo significa ungido. Y ya no dicen Cristo, están diciendo, aquí está la unción, aquí está el avivamiento, venga, tome la unción, o sea que ellos la tienen. Aquí se la impartimos como si ellos la tuvieran. Entonces están diciendo yo soy el Cristo, no diciendo Cristo, la palabra Cristo, sino la palabra ungido, que es lo mismo. Y engañarán a muchos. Pero Dios nos pide de todo corazón, en amor, a todos, que conozcamos la palabra, que vivamos la palabra y que prediquemos la palabra, tal y como está escrita. Y entonces el Señor nos llama a todos los que tengan que predicar la palabra y a todos los cristianos que tanto la vivamos como la prediquemos. Y dice en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios quiere, conforme está diciendo aquí, que prediquemos los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños, los que parece que no tuvieran importancia y los que parece que tuvieran mucha importancia, porque todos son complementos unos de otros. Un carro, digamos que lo más importante tal vez es el motor para que funcione, no para que se vea bonito, sino para que funcione. Pero resulta que algo pequeño como unos tornillos, si no los tiene o si están mal ajustados, van a ocasionar problemas y aún accidentes más adelante. Entonces todo es importante, el mandamiento grande, el adulterio, como la pequeña mentira. Todo es importante, como el vestir. Todo es importante tenerlo en cuenta. Nuestra justicia no solamente se limita a ir a una iglesia o a escuchar un mensaje virtual, o a leer la palabra, o a hacer oraciones. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, que hacían oraciones, que diezmaban todo, que iban a la sinagoga y hacían una cantidad de cosas. Pero eran personas que mentían, que robaban, que hacían largas oraciones como disculpa para ir a estafar viudas y que se la pasaban juzgando a todo el mundo y se creían santos. No es así que debemos de vivir. Debemos de vivir dando ejemplo, viviendo la palabra, siendo testimonio en doquiera nos encontremos. Sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la calle, sea en la visita, sea en la iglesia, sea donde quiera que estemos, debemos estar andando de una manera correcta, de una manera santa, apartados de los pecados. Si vamos a una reunión social y hay baile, nosotros no vamos a bailar. Dan trago, nosotros no vamos a tomar. Conozco de cristianos, aún predicadores, que animan las fiestas del mundo, toman cerveza, dicen mentiras y muchas cosas. Aún sé de adulterios y fornicaciones en los mismos cristianos. Así que mis estimados hermanos, Dios nos manda en este tiempo previo a su venida
a guardar la palabra como está escrito, no de otra manera. ¿Qué nos dice a este respecto? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo aconseja a Timoteo y a nosotros, por lógica: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está inspirada por Dios. Que algunas cosas ya no se van a practicar, como lo dije, como los sacrificios de animales y otras cosas, y hay unos cambios en la ley, unos ajustes en la ley, que decía que aborrezca al enemigo y ame al hermano, y que pague ojo por ojo y diente por diente. Eso también fue ya cambiado. Ya se ajustó la ley a una ley mucho más exigente y que cumple con el amor, no con la venganza. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda. Estamos obligados y llamados nosotros a hablar la verdad y a vivir conforme a la verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios, no se puede quitar nada. Y útil para enseñar. Todo lo que está en la palabra es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para llamar la atención al que está haciendo las cosas mal, decirle: mire, está haciendo las cosas mal, pero la palabra dice así, lo redarguye. Para corregir, para instruir en justicia, lo que es justo y correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra, buena obra. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, tanto para que la viva como para que la predique. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, los que ya murieron y los que aún todavía están vivos, en su manifestación y en su reino los juzgará. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos manda que debemos estar predicando la palabra conforme se necesite, hablando de todo, redarguyendo, llamando la atención, corrigiendo a un pueblo. Si el pueblo no está andando correctamente, el pastor es el vigilante, el portero, el que tiene que estar pendiente de cómo está su congregación. ¿Cómo está obrando su congregación? Si están siguiendo a Dios, si están asistiendo a la iglesia, si están haciendo como debe de ser, si están vistiendo correctamente, si la música que en la iglesia se toca es la de Dios o es del mundo. De todo eso Dios nos llama a los pastores y predicadores a estar atentos, porque nosotros somos los guardadores del rebaño. Los pastores son guardadores del rebaño y los predicadores deben estar atentos para predicar las cosas como son y llevar y encauzar un pueblo de la mejor manera, conforme a la palabra, para que todo lo del mundo salga y se implante todo lo espiritual, que es la palabra de Dios. Hoy en día el mundo está pervertido y muchas cosas del mundo están en la iglesia, lamentablemente, hasta en el vestir, en las modas, en la música, en las costumbres. Nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de vivir conforme Dios lo quiere. He oído, y tal vez ustedes, comentar aún a siervos de Dios, a pastores, cosas como esta.
Pero si nosotros predicamos la palabra de Dios, la verdad como es, muchos se van y se abstienen de predicar sobre el vestir que anda muy mal en la iglesia, sobre la música que es una música que a Dios le agrada, esa música actual, cristiana, tiene letra lógicamente cristiana, pero una música muy mala, y otros tienen música del mundo en la iglesia que no es de Dios. Lo del mundo es del mundo y para el mundo, no para Dios. Lo de Dios es para Dios y lo del mundo es para el mundo. Algo parecido a lo que le dijo Jesucristo a los fariseos o a los saduceos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, estimados hermanos, tenemos que tener cuidado que el mundo no esté metido en la iglesia. Y para ello tenemos que predicar la verdad. Yo he oído a los pastores y siervos de Dios diciendo esto, que si predican la verdad, la gente se va, y que por eso no predican ciertas cosas, porque la gente se va. Pero no fue eso lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Y si nosotros no predicamos la verdad, ¿qué vamos a predicar? ¿Filosofía? ¿Psicología? ¿La palabra de Dios a medias? Decimos unas cosas de la palabra, pero otras no, porque de pronto la gente se choca o se molesta. ¿Qué vamos a predicar? ¿Tradiciones del mundo? ¿Conceptos personales? ¿Sociología? ¿Qué vamos a predicar entonces si no predicamos la verdad? Y si nosotros nos tememos hablar la verdad, no somos siervos de Cristo, somos siervos tal vez de nosotros y somos de nosotros mismos, y somos siervos de la sociedad, pero no de parte de Dios. Porque Dios nos recomienda que estemos hablando la verdad como está escrita, para que para que los cristianos, al escuchar la verdad, entiendan cuál es, se ubiquen y busquen vivirla. Y yo y todos debemos de predicar la verdad, y si la mayoría no la acepta, no podemos hacer nada. Nuestro deber delante de Dios es predicar la verdad. A Él vamos a rendirle cuentas y Él nos va a tomar cuentas es conforme a la palabra, no de otra manera. Jesucristo predicó la verdad y por predicar la verdad se levantó muchos enemigos. Jesucristo predicó la verdad y por predicar la verdad muchos de sus discípulos lo dejaron. Juan capítulo 6, vamos a leer qué pasó. Dice así, vamos a leer unos versículos de ese capítulo que es largo. Y dice así, Juan 6, y en el verso 51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablándole Jesucristo a muchos de sus discípulos que en este momento lo estaban siguiendo. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera vez que se oía eso en el mundo, de alguien que dijera que el que comiera la carne de esa persona y bebiera su sangre tenía vida eterna. Y el que estaba hablándolo o diciéndolo era Jesucristo. Y se lo estaba diciendo a una multitud de discípulos que lo seguían. Verso 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, dice aquí, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo sabía que si les decía esto a los discípulos, Él lo sabía, muchos se iban a cuestionar y iban a decir: este hombre está fuera de todo sentido.
¿Cómo así que tenemos que comer su carne y beber su sangre? No, eso nunca lo habían oído. Pero el que lo decía era el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no pudieron recibir esta palabra, no pudieron entenderla. Y dice en el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos, yo no sé cuántos en número había siguiéndolo en ese momento, muchos, dice muchos, eran muchos, yo no sé cuántos, pero la palabra dice que muchos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando uno dice la verdad, muchos se escandalizan, se asombran, dicen, uy, no, pero eso, para hacer eso tan difícil, para vivir eso, uy, no, yo más bien como que no le jalo a esto. Pero Jesucristo, sabiendo que muchos se le iban a ir, por eso no cayó, dijo la verdad y se le fueron. Verso 66, desde entonces muchos de tus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí decía en el 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 66, capítulo 6 de Juan, verso 66, desde entonces muchos, otra vez repite, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesucristo sabía que se le iban a ir, pero no dejó de decir la verdad. Y nosotros no podemos dejar de decir la verdad, por dura que parezca, pero la verdad nos hará libres y la verdad nos llevará a la salvación. Y la verdad hará que limpiemos los vestidos, que nos arrepintamos y que tengamos vestidos blancos, sin mancha y sin arruga, para que cuando Cristo aparezca estaremos completamente listos y nos podamos ir, contemplar a la gente. Y por temor a la gente o a que la gente no vuelva, por decirle la verdad, de nada nos sirve tener número. A Jesucristo no le interesó el número, le interesó los fieles, los que estaban dispuestos a seguirlo, pagando el precio, el costo que debían de pagar para vivir, para predicar y para salvarse. Iban a tener que pagar un costo muy alto. Pero todo lo bueno tiene un costo. Y Jesucristo lo dijo y se le fueron. En el verso 67 dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dios no se puso la mano en la cabeza, uy, se me fueron, yo porque dije eso, no debía de haberlo dicho. Claro, donde yo no diga eso, la gente se me va, y ahora, la gente se me queda, pero ya al haberlo dicho, ay, qué vaina se me fue. No, él no dijo eso. El que quiera seguir a Jesucristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, a sus conceptos, a sus gustos, a sus deseos y sígame. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Queréis, dijo el Señor, entonces dijo a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor dijo, bueno, se me fueron todos, me quedaron 12. Y entonces dijo, oiga, qué vaina. No, les dijo, bueno, ¿ustedes también quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿de qué nos sirve irnos a hacer lo que a nosotros nos parece y a lo que a nosotros nos gusta y no atendemos a lo que tú nos dices? Si haciendo eso tenemos vida eterna. No, yo prefiero sufrir un poco, morir a mí, no vivir como a mí me parece, pero terminar en el cielo. Eso es lo que Dios quiere, que prediquemos la palabra. Gústele a quien le guste o no, naturalmente. La palabra debe ser dicha y predicada con sabiduría, bajo la dirección del Espíritu Santo, con amor y por amor. Predicar la verdad por amor, porque yo sé que si las personas se están dando mal, no están viviendo como Dios ha estipulado en la palabra correctamente, se van a perder, estarán manchadas, estarán arrugadas y no van a irse cuando suene la trompeta, o si llegan a morir así antes de que el Señor venga, se perderán. Y la responsabilidad la tienen todos los predicadores y todos los ministros y todos los pastores, que no deben de tener miedo a predicar la verdad. Ya les dije, ¿qué vamos a predicar si no predicamos la verdad?
Entonces hagamos un evangelio a nuestro estilo, que es lo que hoy pasa. Muchos vendrán falsos profetas y falsos cristos predicando al estilo y al parecer de ellos y al parecer de la gente, para que no se ofendan, para que no se molesten y para tener una gran cantidad de personas siguiéndolos, vivan como vivan. Eso no sirve para nada, ni Dios lo va a validar. Tenemos que predicar lo que Dios quiere, porque si no predicamos como está escrito en la palabra, empezaremos sin darnos cuenta a ser una secta. Porque el que no predica toda la palabra, ya lo dijimos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos y está expuesto a perderse, porque lo muy pequeño no se ve y se puede refundir y perder. Y de pronto Dios ya no lo empieza a ver porque dejó de predicar esto y dejó de predicar lo otro. Y entonces ya no predica sino lo que le conviene conforme a sus intereses o pareceres, o aún conforme a los intereses del pueblo, pero no conforme a los intereses del dueño del reino y del poder, que es Jesucristo. Y entonces el ministro le va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Por qué usted no me predicó la palabra? ¿Le tuvo miedo a la grey? Estuvo predicando conforme a sus intereses, conforme a su parecer y no conforme a lo que estaba escrito en la palabra, revelado por el Espíritu Santo. Por eso los ministros, los predicadores y todos los cristianos tienen que estar metidos en el cuarto secreto con Dios, para que Dios les hable, les dé la verdadera interpretación de la palabra, les muestre la verdad, la condición del pueblo, la condición de uno, y les revele la palabra, y conforme a eso se predique. Para pedirle a Dios que lo conozcamos, que entendamos esta palabra, debemos de estar en oración. Los ministros, los predicadores y también los creyentes, todos debemos de vivir la palabra como es, y los que tienen el encargo de predicarla como es y vivirla como es, porque Dios nos va a tomar cuentas es por la palabra, no por la época, no por las costumbres, no por la cultura, no por el parecer, no por el temor a la grey. No, es que se me iba. No, es que si yo les hablo del vestido que estaba muy mal, conforme al mundo, entonces se me van. ¿Y de qué sirve un poco de gente andando como Dios no quiere? Así no se va a salvar. Están manchados, están arrugados, y Dios le va a pedir cuenta al ministro. ¿Por qué no me predicó la verdad? Por temor a ellos. Usted tenía que temerme a mí y decirles a ellos, por amor, que andaban mal, que se corrigieran, que ajustaran el proceder con las esposas. Hay muchos cristianos hoy en día, aún predicadores, y se lo digo porque a mí me pasó. Yo he sido predicador por muchos años, y por muchos años siendo predicador y Dios sanando enfermos por intermedio mío, y siendo pastor y siendo un poco de cosas, yo trataba mal a mi esposa y trataba mal a mis hijos, y los gritaba y los trataba mal. Dios tuvo misericordia para no borrarme del mapa en ese tiempo. Un día me habló y me hizo cambiar, me hizo notar mis maldades y me hizo cambiar y me hizo darme cuenta que estaba tratando mal a mi esposa. Y si yo digo que amo a Dios y trato mal a mi esposa, o trato mal a mi esposa, o trato mal a mis hijos, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar el reino de Dios? Sin embargo, Dios por su misericordia me esperó, me habló, me reargulló y me hizo cambiar, me hizo llorar, me hizo de todo, y tuve que cambiar. Y conozco muchos servidores de Dios, predicadores, pastores, que tratan mal a sus esposas, quieren salvar a los demás, pero no están obrando de tal manera que den un testimonio en su casa para salvar a su propia casa. Y tienen acorraladas a las mujeres, entristecidas a las mujeres, otras se vuelven infieles, y hay hijos que no quieren saber nada del evangelio, otros que no quieren ni casarse porque dicen, sí, las mujeres, si yo voy a conseguir un esposo, como es mi papá, mejor no me caso. Así están las cosas. Y eso hay que predicarlo, y eso hay que decirlo sin temor. Si se ven cosas que están pasando mal en la iglesia, que el pastor sabe, debe predicarlas sin ningún temor. Sean mentiras, sean malos negocios, sean infidelidades. De pronto gente que toma todavía, siendo cristianos, lo digo, de cristianos que predican, aún predican, toman, fornican, adulteran. Terrible. Por eso es importante hablar la verdad sin temor, para que la gente se salve, para que la gente corrija, para que tengan vestidos blancos, suene la trompeta y se puedan ir. De aquí a mañana, de esos
que los pastores o los ministros no predicaron por temor a las gentes la verdad, le van a hacer el reclamo los creyentes. Usted sabía que usted no nos predicó la verdad, usted sabía que habían fallas y usted no habló, y le van a reprochar, y Dios le va a decir: usted, por cuanto estos se perdieron y usted no dijo la verdad, también se puede perder, porque las cuentas se las tenemos que dar a Dios, no al presidente de la misión, ni a la junta directiva, sino a Cristo. Entonces ahí vemos que cuando se dice la verdad, de pronto muchos se disgustan, como le pasó a Jesucristo. Pero ¿qué pasó con los 12 que quedaron? ¿Qué pasó con los 12 que quedaron? Con esos 12, Dios hizo la obra que quería hacer. Evangelizó el mundo de la época, en esa época, con sus 12 apóstoles que estuvieron distribuidos en diferentes partes de la región, en varias naciones. Y por intermedio de esos 12 apóstoles, dio la doctrina de los apóstoles, que es donde debemos de estar cimentados en Jesucristo, y la doctrina de los apóstoles, que son todo el Nuevo Testamento, que está escrito por los 12 apóstoles, a excepción de Lucas. Pero de los 12 apóstoles salieron los que dieron la doctrina de los apóstoles, que está contenida en el Nuevo Testamento, y predicaron y evangelizaron el mundo de la época. Desde que escribieron el Nuevo Testamento, han evangelizado con el Nuevo Testamento, porque ellos lo escribieron, hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. El resultado de que se quedaran los que verdaderamente querían pagar el precio y seguir a Jesucristo fue que con esos 12 evangelizó al mundo, lo sigue evangelizando a través del Nuevo Testamento que ellos lo escribieron, y lo seguirá evangelizando hasta que Cristo venga. Si hubieran quedado esa montonera de discípulos haciendo contrapeso, no haciendo las cosas como son, hubieran sido un tropiezo, pero con los 12 que estaban dispuestos, evangelizó el mundo. Hermanos, tenemos que predicar la verdad, porque hay que salvar la humanidad y salvarnos a nosotros mismos, porque si yo no predico la verdad, y si alguno no predica la verdad por temor, le dará cuentas a Dios y tiene el riesgo de perderse y hacer que muchos se pierdan. En Juan 12, ¿qué dice la palabra? En Juan 12, capítulo 48, versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. El que no viva la palabra, y el que no predique la palabra, y el que no advierta al pobre, al pueblo, y los creyentes que vean al pastor haciendo cosas mal, también tienen el deber de decirle: pastor, me parece que esta parte no estoy de acuerdo a la palabra. No hay que tenerle temor al hombre, ni el pastor a la grey, ni los de la grey al pastor. Eso es mutuo, sino unos a otros. Si ven fallas, hablarlas, corregirlas, advertirlas, para que entre todos tratemos de enderezarnos y ir por el camino de la salvación. Entonces dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice la palabra de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo, le dice Dios a todo creyente y a sus ministros. Y de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este versículo es muy, muy importante y tenerlo en cuenta. Ten cuidado de ti mismo. Yo debo tener cuidado de mí mismo, cómo vivo y cómo predico sin temor ni a los pastores ni a los creyentes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Tiene que ajustarse a la palabra, ni quitarle, ni ponerle, ni omitirle. No, yo no predico esto porque eso la gente se ofende. Persiste en ello, tanto en vivirla como en predicarla. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Quiere decir que si yo no hago esto, si yo no vivo y no predico como Dios mandó y está escrito en la palabra, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, enseñar. Quiere decir que corro el peligro de perderme y corro con el riesgo de que otros se pierdan y me van a echar la culpa a mí, tanto ellos como Dios. Y yo no quiero estar ahí. El castigo para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es peor que para el ignorante. El castigo para los pastores que no prediquen la palabra como es porque les da miedo con la grey. Y de los creyentes que vean al pastor haciendo mal y no le llaman la atención tampoco por temor a ellos, van a ser culpables. Y el que se pierda va a responder por ello. Dice, este se perdió por su maldad, pero usted por no haberlo corregido, por no haberle llamado la atención. Lea Ezequiel capítulo 3 y lea Ezequiel capítulo 33 y ahí está eso. No lo voy a decir ahora porque no me alcanza el tiempo. Nosotros somos atalayas y tenemos que llamarnos la atención a los unos a los otros por amor para impedir que la persona siga haciendo cosas incorrectas y se pueda llegar a perder, enderezar el camino. En Apocalipsis 3, 10, Dios dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una de las cosas que le van a pasar a los que cumplan como Dios quiere, vivir la palabra y predicar la palabra al que le corresponda, y creo que nos corresponde a todos, creyentes y ministros, porque un creyente le pueda llamar la atención por la palabra a otro que no la esté viviendo bien y lógicamente predicarle al pecador para tratar de ganárselo. Por cuanto has guardado, has cumplido, has hecho. Por cuanto has guardado la palabra, has hecho como yo ordeno, como yo tengo escrito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, como retribución, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Un premio nos espera a todos los fieles. Para poder guardar la palabra, primero hay que conocerla. Para poder guardar la palabra hay que orar y pedirle a Dios ayuda, llenura del Espíritu Santo, para que por el Espíritu Santo nos dé el querer como el hacer y el poder de guardar la palabra. Nosotros por nuestra cuenta no podemos guardar la palabra, no podemos, porque esta carne es débil. Pero si nosotros buscamos a Dios, conocerlo, entenderlo, comprenderle, temerle, decirle: Señor, yo quiero guardar tu palabra, yo me quiero salvar, porque es que si yo sigo a Dios a medias, predico la palabra a Dios a medias, no me voy a salvar ni voy a ayudar a salvar. Dame la fuerza por tu Espíritu Santo para vivir la palabra, que Él me da el querer como el hacer y me fortalece en el hombre interior para que yo haga lo bueno y no lo malo, deje la mentira, deje el engaño en los negocios, deje el adulterio, deje la fornicación, deje de tomar cuando estoy en una reunión social, porque conozco el caso de creyentes y aún de predicadores que toman y bailan en las reuniones sociales y brindan licor. Y hacen malos negocios y piden plata prestada y no la devuelven. Conozco los casos, por eso lo digo. Predicadores que predican conforme a sus intereses y a sus pareceres y no conforme a la palabra bajo la revelación del Espíritu Santo. Entonces, si alguien está haciendo eso, debe corregir, porque se trata de ganar la vida eterna o perderla, y ante Dios no hay excusas. Que me dio miedo, que me dio temor, que fue que me dijeron, que fue que me dio pena. No hay, que era que yo necesitaba plata. No hay excusas. Si usted necesita plata, clámele a Dios por dinero, clámele a Dios por trabajo, por lo que sea, y Dios lo bendecirá y Dios no lo dejará en vergüenza. En tiempos malos no seremos avergonzados y en días de hambre seremos saciados, siempre y cuando nosotros estemos apegados al Señor y clamemos a Él. Él encontrará la manera de proveernos sin hacer triquiñuelas y cosas que no están bien. Conozco ministros que piden plata prestada y no devuelven. Ajustemos las cosas a conforme está la palabra.
Hagamos las cosas conforme Dios manda, y entonces dice que Él nos guardará también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, y sobre todo seremos salvos. Que podamos darle a Dios cuentas claras y correctas, porque Él nos juzgará por la palabra que está escrita, no por las tradiciones, no por la moda, no por lo que hacía la mayoría. Ya les dije y está escrito en la palabra, la mayoría, y Dios habla para la iglesia, no habla para los del mundo, porque el mundo ya está perdido, ya anda por la puerta más ancha que existe. Pero Dios está hablando que muchos andarán por el camino ancho, y está hablando esa a la iglesia, y pocos por la puerta y por el camino angosto, y está hablando eso a la iglesia, porque muchos los llamó, pero andan por lo ancho, siguen con sus tradiciones del mundo, siguen con sus deseos del mundo, y haciéndolo del mundo, pero yendo a la iglesia y creyendo que así está bien. No, el predicador tiene que pararse a decir cuál es la verdad y corregir, y el cristiano tiene que mirar cómo está escrito, y si escucha una corrección, atender. Pero todos debemos de estar ceñidos, esa es la verdad, para llegar a salvar y para ser salvos. Ahí está lo que dice Timoteo, lo voy a volver a leer. Ten cuidado, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Ojo, todo el que me escucha, y yo, naturalmente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de lo que usted está predicando. No son sus conceptos ni los de la mayoría, son los de la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no lo hace, se puede perder uno y se pueden perder los que lo oyen. Así que, mi estimado hermano, es tiempo no solamente de saber que Cristo está por venir, sino de limpiar nuestras vestiduras, clamar a Dios por fortaleza del Espíritu, que nos dé espíritu de gracia y de oración para estar orando delante de Él permanentemente, porque Dios dice que lo busquen y que oren para que no entremos en tentación, para que no nos gane la tentación, la debilidad, para que cerremos los ojos ante lo malo, para que no la mano nuestra no sirva para coger lo que no es nuestro, sino lo dejemos en su sitio, o si tomamos algo que no es nuestro porque lo pedimos prestado, devolverlo. Hacer las cosas correctas para tener los vestidos blancos, sin mancha y sin arruga, y poder escapar. De lo contrario, que nos quedaremos en una tribulación terrible, y si Dios nos llega a llamar antes y estamos manchados y arrugados, no nos vamos a salvar. Viene Jesucristo por una iglesia sin mancha y sin arruga, blanca y pura, y el que se muera con pecado, con ese pecado se pierde. Que Dios nos ayude a todos, porque no es fácil, pero tampoco es imposible si le clamamos a Dios su fortaleza, y que Él por el Espíritu Santo nos guíe a hacer toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. No mi parecer o el de alguien o el de los demás o el de la mayoría, fuera todo eso. El parecer del Espíritu conforme a la palabra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hermanos, hay un premio, que vamos a escapar de todo lo que viene si guardamos la palabra. Guardémosla y estemos listos, tanto si Dios nos llama antes como si esperamos hasta el día que Cristo venga, que parece que está muy próximo a ocurrir. Padre, ayúdanos a entender esta palabra a todos los que la han escuchado y a tomar seriedad de que debemos responder a un Dios y a un Cristo que es el dueño del reino y del poder, que nos va a tomar cuentas conforme a la palabra, tanto para que la vivamos como para que la prediquemos, y así poder ayudar a salvar a otros y a nosotros mismos. Ayúdenos, Señor, dándonos el Espíritu Santo y un espíritu de gracia y de oración, para que estemos clamando fortaleza, de tal manera que con la fortaleza de Dios entendamos que lo mejor es hacer el bien. Aparte de todo, el que te busque a ti y el que te agrade, las demás cosas le serán dadas por añadidura. Las demás cosas no le harán falta, porque Dios cuida de sus santos, los protege y los ayuda. Si usted está enfermo, Cristo también vino a sanar a los enfermos. Ponga la mano derecha en el lugar donde está enfermo o aquí en su pecho y crea que Cristo lo va a sanar. Voy a orar por los enfermos, porque Cristo dijo que sanáramos enfermos, limpiáramos leprosos, resucitáramos muertos. De gracia recibiste, de gracias demos. Padre, mira a todo aquel que está enfermo en este momento, de la enfermedad que sea.
Yo reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia, la inflamación, la gravedad que haya, el diagnóstico, no interesa. Jesucristo ya pagó por nuestras enfermedades allá en la llaga, y en la llaga de Cristo fuimos curados. Están sanos por el poder de Jesucristo y porque en la llaga de Cristo fuimos curados. Si usted no tiene a Jesucristo y ha oído este mensaje, dígale al Señor que lo perdone, a Jesucristo, que lo acepta como su Salvador, que lo lleve por el camino de la salvación, que usted no quiere perderse sino salvarse, y Él vendrá y lo perdonará por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, y será así salvo. Si le ha gustado este mensaje, toque la campanita y por favor suscríbase, o también compártalo, porque esta palabra nos va a ayudar a todos a andar como Dios quiere y a una salvación eterna. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.